¿Qué es una persona jurídicamente hablando? El sujeto de derecho son personas, con distinciones entre las personas individuales y las colectivas. Entre las personas individuales tenemos una persona natural, que son todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Y la persona jurídica, que el requisito para la existencia legal es que haya nacido, que el niño sea separado completamente de su madre, es decir, que su cuerpo salga íntegramente del vientre de su madre, que la criatura haya sobrevivido a la separación por un momento. En cuanto a la persona colectiva, su existencia se ve en tres teorías. La primera teoría es la teoría negativa. Dice que el sujeto de derecho no puede ser mientras no sea el hombre. La segunda teoría es la teoría realista. Aquellos que indican que la persona colectiva surge por un cierto fenómeno y que su realidad ocurre con independencia de la conducta de determinados hombres. Es un elemento autónomo y actúa por independencia de los sujetos que la componen. La tercera es la ficción jurídica dada por Savigny, que es que los ordenamientos jurídicos pueden, por razones de utilidad, suponer ficticiamente que existe una entidad que no es un hombre. No existen, pero juristas imaginan su existencia. La capacidad de una persona colectiva va a estar limitada a su voluntad, destinada a cierto fin. Tipos de personas jurídicas. Persona jurídica de derecho público, que sería el Estado y la municipalidad, y persona jurídica del derecho privado, fundaciones, corporaciones y sociedades. Atributos de la personalidad. Número uno, capacidad de goce. Es la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. La capacidad se puede distinguir en capacidad de derecho y capacidad de hecho. La capacidad de derecho es la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y la capacidad de hecho es la capacidad de ejercer los derechos por sí mismos. Por regla general, toda persona es legalmente capaz, salvo que la ley indique que son incapaces, como por ejemplo los incapaces absolutos, que son los dementes, impúberes, sordos y sordomudos, y los incapaces relativos, que son los menores adultos y los disipadores declarados interdictos. Segundo tributo de la personalidad, la nacionalidad. Es un vínculo jurídico que une a un sujeto de derecho con un estado determinado. Para la persona natural, la determinación está en la Constitución. Para la persona jurídica es donde sucede principal o su creación. La tercera es el nombre. Es el conjunto de palabras que sirven para identificar un sujeto de derecho. En las personas naturales tenemos los nombres patronímicos o apellidos que se dan por las relaciones familiares. Y por otro lado está el nombre propio o nombre de pila. En la persona jurídica, quien determina el nombre son los asociados en el estatuto. El domicilio es la residencia con ánimo de permanecer. En la persona jurídica está expuesto en el estatuto. El patrimonio es el conjunto de valores pecuniarios positivos o negativos pertenecientes a una misma persona y que figuran unos en el activo y otros en el pasivo. Todas las personas tienen patrimonio. Toda persona tiene un patrimonio. Es inalienable. El patrimonio de la persona jurídica es independiente de los socios. El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones. Pasamos a objeto de derecho. La prestación, aquello que se debe dar, hacer o no hacer, no confundir con derecho subjetivo, que es lo que se exige, hace u omite, y por sobre todo exige. La obligación activa será aquello que se debe dar o hacer. La obligación pasiva será aquello que se debe no hacer u omitir. Relación jurídica. La relación jurídica es el vínculo entre dos sujetos de derecho que surge de la realización de un supuesto normativo y coloca a uno en la posición de sujeto activo frente a otro sujeto pasivo, en la realización de una prestación determinada. Los componentes de la relación jurídica son: 1. El supuesto normativo. Es la hipótesis que se plantea en la norma, lo que se tiene que realizar, lo que la norma jurídica indica que va a tener una consecuencia determinada. La segunda es el hecho jurídico efectivamente acontecido, aquello que supuso en la norma, pero que efectivamente se realizó. El tercero es el sujeto pasivo que debe efectuar la prestación. Tiene un deber jurídico, que será esta prestación de hacer, dar o no hacer. Y el sujeto activo tiene la facultad jurídica o derecho subjetivo de exigir la prestación, el cumplimiento del sujeto pasivo. Los seis sentidos para entender el derecho subjetivo. El primero es aquel que entiende el derecho como aquello no prohibido. Entiende que se puede hacer todo aquello que no esté prohibido por ley.
Si exigimos esta idea, no se ve una obligación que refleje el derecho que se ha adquirido por las personas. Nadie nos puede obligar. El segundo dice que el derecho es igual a la autorización. Se plantea que la norma nos permite o autoriza ciertos comportamientos. En este caso, la conducta del sujeto está permitida expresamente por el derecho en un sentido objetivo. El tercer sentido es que el derecho se entiende como correlato de una obligación pasiva, u omitir u no hacer. Este es efectivamente el reflejo de la prestación. El cuarto es, el derecho se entiende como correlato de una obligación activa, hacer o dar, también un reflejo de la prestación. El quinto es el derecho como acción procesal, entendiendo la acción procesal como la posibilidad de recurrir a la organización judicial para lograr el cumplimiento de la obligación o hacer que se imponga una sanción prevista por el incumplimiento. Y la sexta es el derecho entendido como derecho político. Aquí existen dos sentidos, la participación ciudadana en la creación de normas y el derecho subjetivo y político como derechos y garantías fundamentales de las personas. La consecuencia jurídica es el cumplimiento forzoso, la cual tiene dos componentes. El primero, el hecho ilícito, la conducta contraria a lo prescrito, lo prohibido o la condición establecida. Eso que debe ocurrir para que haya consecuencia jurídica. Y la sanción, es el acto humano que se aplica al ocurrir un hecho ilícito. Es la consecuencia jurídica al incumplir un deber jurídico. Así que podemos clasificar las sanciones. La sanción que coincide con la prestación es la ejecución forzosa. Y la sanción que no coincide con la prestación tiene subtipos. Se paga una suma de dinero equivalente a la obligación no realizada, ineficiencia del acto, o sea, se valida la consecuencia jurídica, aquella que se pretendía al ejecutar el acto como anualidad del matrimonio, la pena, privación forzosa de ciertos bienes, la vida, libertad, el honor o el patrimonio.